Noticias de Venezuela hoy 11 de abril 2019 /vertical Comunidad internacional no decide entre Guaidó o Maduro. La crisis en Venezuela se intensifica y la presión internacional también, pues régimen de Nicolás Maduro no podrá retirar sus reservas del Fondo Monetario Internacional. La presión internacional se redobla contra el régimen de Nicolás Maduro. La crisis sociopolítica en Venezuela determinó que el Fondo Monetario Internacional decida que el país petrolero no accederá a ningún programa de la institución y tampoco podrá retirar sus reservas de dinero. Ello porque aún no existe un consenso en la institución acerca de reconocer o al líder chavista o a Juan Guaidó. Cualquier compromiso del FMI con Venezuela, incluida la respuesta a posibles solicitudes de transacciones financieras, se basa en el tema de la aclaración del reconocimiento del gobierno. Dijo a la AFP el vocero del FMI, señalando que en este punto, los Estados miembros no han llegado a una posición común. Así, una nueva puerta se cerró para Nicolás Maduro en un contexto en el que el líder chavista ha intensificado su búsqueda de efectivo. La institución decidió suspender el acceso de Venezuela a casi $400 millones de derechos especiales de giro, DEX, al hacer referencia a la crisis sociopolítica. Los DEX son una de las últimas fuentes de efectivo restantes del régimen de Nicolás Maduro. Casi 2/3 de las reservas extranjeras de US $9. 0,00 millones de Venezuela se encuentran en forma de oro, las cuales resultan difíciles de liquidar debido a las sanciones de Estados Unidos. La oposición liderada por Guaidó celebra medida de FMI como un triunfo. La oposición casi ha declarado la victoria en la batalla sobre el acceso a los DEX. Ricardo Hausmann, profesor de Harvard y asesor económico de Juan Guaidó, dijo que el FMI está protegiendo los activos hasta que un nuevo gobierno asuma el control. Esos fondos estarán disponibles cuando termine esta usurpación, dijo en una entrevista en la sede de Bloomberg en Nueva York. Noticias de Venezuela hoy 11 de abril 2019 /vertical El Foro Militar Venezolano considera que la crisis política nacional es provocada por los mandos de las Fuerzas Armadas. El Foro Militar Venezolano considera grave la situación política creada en el país ante la aceptación de la intervención de fuerzas militares rusas en el desarrollo de políticas públicas nacionales, que vienen siendo mal manejadas y con escasos criterios intelectuales por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, que denotan falta de inteligencia sensible y patriota. El director ejecutivo del Foro Militar Venezolano es el general de división, GNB, Enrique Prieto Silva y, como directores principales, están el general de brigada G/B Juan Antonio Herrera Betancourt, V por Amperio Rafael Luis y Clavier, G/D, Avenida, Manuel Andara Clavier, G/D, ejemplo, Fernando Ochoa Antich, V por Amperio Jesús Enrique Briceño García, G/B Humberto Seijas Pitaluga y G/B Eduardo Arturo Caldera Gómez. Destacan que tanto el ministro de la Defensa, general en jefe, ejemplo, Vladimir Padrino López, como el jefe del Comando Estratégico Operacional, CEOFAM, almirante, ARM, Remigio Ceballos y Chaso, no pueden eludir su gran responsabilidad en el trágico acontecer sociopolítico. Lamentablemente, guiados por el accionar de los escasos y minusválidos miembros del Poder Ejecutivo, quienes se han dejado llevar por personeros mediatizados que ejercen una política de pacotilla en la aberrante e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. El Foro Militar Venezolano, consciente de su responsabilidad social como ente cuya misión se plantea la definición, comprensión y clarificación de verdades científicas, legales o doctrinarias, que afloren a la palestra pública y que atenten contra la eficiencia y la operatividad de las armadas, o desvirtúen y dañen el empleo de los profesionales militares o sus concomitantes, a los fines de ayudar a resolver problemas de incomprensión o confusión doctrinaria o jurídica, siempre en el marco de la Constitución y las leyes. El Foro Militar alerta a todos los venezolanos dentro y fuera del país y a los gobernantes de los países que vienen apoyando o no la acción de lucha de más del 85% de la población, secundado por la legítima Asamblea Nacional, que ha declarado al señor Nicolás Maduro
usurpador del cargo de presidente de la República, designando como corresponde, conforme al artículo 233 de la Constitución a su presidente, el diputado Juan Guaidó Márquez, como presidente encargado, quien se ha propuesto, luego del cese de la usurpación, instalar un gobierno de transición y convocar elecciones libres. Para la organización que integran gran cantidad de oficiales de diversos grados, lo que está instalado en el poder en Venezuela es este régimen autodenominado revolucionario y socialista del siglo XXI. Y que solo ha traído miseria y corrupción incalculable, por lo que proponen reinstaurar el sistema democrático con paz, trabajo y felicidad, donde los venezolanos y residentes cesen en la miseria y el país recupere la normalidad y cauce económico que tuvo desde 1958. Como triste y lamentable, considera el Foro Militar venezolano, que como en la Casa de Brujas y en los Juegos de Infantes, los mandos de la Fuerza Armada, a espaldas de sus integrantes subalternos, hayan creído en la jerga de que la oposición al régimen está solicitando la intervención militar del imperio, con lo que demuestran incapacidad analítica y un sinsentido mediocre. Destacan que mientras tanto el gobierno ruso interviene, con o sin autorización de ningún Estado libre y autónomo, como es nuestro caso, en la política de los países con gobiernos débiles y tendencias dictatoriales, para lograr con su estrategia geopolítica, hace tiempo derrotada, sacar ventaja que le permita, como los hace ahora en nuestro país, poner su planta insolente de invasor en la patria grande de Bolívar, pretendiendo demostrar que aún pueden ser los baluartes en su lucha por el poder mundial, que perdieron al derrumbarse el muro de Berlín al término de la Guerra Fría. Declaran el grupo de oficiales del FMV que están conscientes del mal manejo político y militar del general Vladimir Padrino López y del almirante J. Remigio Ceballos, en su condición apolítica, por ser militares en servicio activo. Les aclaramos a tiempo que este actuar melindroso los coloca como vendedores y traidores de la patria. Tendrán que rendir cuentas, si por esta decisión estúpida los mandos militares rusos obligan a otros países y a los aventureros que siempre los han acompañado a incursionar militarmente en nuestro territorio soberano, provocando una guerra que será suicida para los militares venezolanos. No podemos imaginar cómo dos oficiales venezolanos, con 4 soles en los hombros, sean capaces de provocar la muerte de subalternos militares para defender a un presidente que mantiene a su pueblo en la miseria, sin comida, sin luz, sin medicinas y sin agua, concluyeron. Noticias de Venezuela. Hoy 11 de abril 2019/vertical. Nicolás Maduro anunció un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria para Venezuela. El régimen reconoció la severa crisis que atraviesa el país caribeño, que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace unos 5 años, tras bloquear el pasado mes de febrero unas donaciones de Estados Unidos y otros países almacenadas en Colombia, Brasil y Curazao. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país, luego de que sostuviera un encuentro con el presidente del Comité Internacional de esta organización, Peter Maurer. Llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para, conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse, dijo Maduro en transmisión obligatoria de radio y televisión. Venezuela atraviesa una severa crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace unos 5 años. Y por ello, el pasado mes de febrero, la oposición venezolana esperaba ingresar unas donaciones de Estados Unidos y otros países almacenadas en Colombia, Brasil y Curazao, pero fueron bloqueadas por orden de Maduro. En el anuncio de hoy Maduro no hizo referencia a este hecho, sino que explicó que su canciller, Jorge Arreaza, trabaja en negociar un documento formal
con la Cruz Roja, donde se establezcan los parámetros del ingreso de ayudas para que el Comité Internacional del organismo sea el rector de todos los mecanismos que quieran ayudar. Respetando la soberanía de nuestro país, sin politización de ningún tipo, ni tergiversación, y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema máxima que el sistema internacional tiene para cuando, a los distintos países del mundo, incluida Venezuela, envían algún tipo de ayuda humanitaria, apuntó. El dictador señaló que es bienvenido todo lo que sea legal, aunque destacó que desde hace mucho tiempo Venezuela recibe de China, Rusia, Turquía, India y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, apoyo de ayuda humanitaria. Este mismo miércoles, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, aseguró que esa organización está en la disposición de atender la crisis de Venezuela y reducir sus impactos negativos sobre los ciudadanos. Maurer estuvo de visita en el país durante 5 días y sostuvo encuentros con Maduro y varios ministros de su gabinete, los 2 vicepresidentes del Parlamento, así como con doctores, enfermeras, pacientes y asociaciones civiles. Hay un muy buen espíritu de cooperación, dijo Maurer durante un encuentro con periodistas en Caracas al término de su visita. Indicó que la Cruz Roja ha visto las dificultades de algunos hospitales para prestar servicios a la gente por falta de agua o electricidad. Y aseguró que también pueden cooperar en esas áreas, así como en la rehabilitación de centros de salud. Pero no podemos rehabilitar todo el sistema de salud y no podemos atender todos los problemas, matizó.